Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora en la cual tú puedas escuchar este audio, ver este video en nuestros respectivos canales. Dios te bendiga, te guarde hoy y siempre. Esta es la pastora Francis de Vegas y junto con mi esposo Alejandro tenemos el privilegio de ser los fundadores y pastores principales en Primiel en las Naciones. Un saludo de parte de todas los hijos de casa en la iglesia madre. Saludos a las iglesias hijas, a los respectivos discípulos y también a todos los hermanos que se nutren del pan de esta casa. Otorgamos al Señor toda gloria y toda honra por el gran privilegio que nos ha concedido en poder permitirnos pastorear. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas, creciendo en mi relación con Dios, y vamos a ir al tema número 3, amando a Dios por encima de todo. Así que oramos. Gracias, Señor, eres bueno, maravilloso, extraordinario, para siempre es tu misericordia. Creo que eres Rey de reyes, Señor de señores. Proclamamos tu nombre, proclamamos que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, Dios omnipotente, con el control de absolutamente todas las cosas. Gracias, Padre. Toma este material, este contenido, y que sea de gran edificación para todas aquellas personas que lo van a escuchar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como siempre, les animo a tener su libreta de notas digital o física para que puedan anotar, valga la redundancia, los puntos más importantes. Cuando anotas, es como que piensas dos veces, ¿verdad? Así que vámonos a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo dos textos, pero en diferentes versiones. En el capítulo anterior de esta serie les recomendé que pudieran descargar la aplicación YouVersion, en la cual funciona como una app en tu teléfono. Es pesada, eso sí, spoiler, es pesada, pero vale toda la pena que la puedan tener, porque a través de ella vas a poder hacer muchas cosas, acceder a versículos diarios, planes devocionales de lectura bíblica, pero aquí para lo que nos ocupa es que puedes tener todas las versiones de la Biblia que existen ahora en español. Incluso tiene por ahí una versión, creo que es una versión hasta católica, puede ser. Tiene hasta la Biblia del oso, ¿ok? En español, y también obviamente están las versiones de la Biblia en otros idiomas, pero para nosotros lo importante es que están aquí todas las versiones, más de una docena de versiones de la Biblia. Y lo que hacen las versiones de la Biblia es que nos ayudan a entender mejor el texto. Cuando anteriormente teníamos solo la Reina Valera, la primera Reina Valera fue hecha en, bueno, está la Reina Valera antigua, luego tenemos la Reina Valera del año 1909, luego tenemos la Reina Valera, que es la más usada, la del año 1960, luego tenemos la revisión del año 95, y ahora tenemos dos más, una llamada Reina Valera contemporánea y Reina Valera actualizada. A medida que ahí la tecnología avanza, entonces podemos tener el significado bíblico mucho más pegado al original.
Y con todas las demás versiones, entonces entendemos mucho más, se amplían. Y aquí te dejo mis versiones favoritas que uso. Luego de la Reina Valera 1960, me gusta usar, en primer lugar, la traducción en lenguaje actual, una que es muy, muy buena. En segundo lugar, uso la nueva traducción viviente. Esta la tengo también en físico. Quiero una traducción en lenguaje actual en físico también, ¿verdad? La tercera versión que uso, pero que es mi favorita por encima de estas dos, después de la Reina Valera, es la Biblia amplificada, solo que está solo en inglés. La Biblia amplificada amplía muchísimo más algunas palabras y nos da un significado amplio en frases que le añade una riqueza, porque todo es, ¿verdad?, desde los originales, pero es extraordinaria. Tan solo que solamente por los momentos está en inglés, así que cada texto que uno quiere consultar hay que estarlo pasando por el traductor, lo cual sí vale bastante la pena. Pero bueno, para esto que nos ocupa, les dejo entonces mis 3 versiones de la Biblia favoritas después de la Reina Valera 1960. Repito, en primer lugar, traducción en lenguaje actual, que puedes conseguir en digital y en físico en español. En segundo lugar, la nueva traducción viviente, que también es muy, muy buena. De última sería la Palabra de Dios para Todos, que es la versión de la Biblia que sacó la Liga Bíblica Internacional, que la puedes adquirir en muchos de los países a un precio de ofrenda, algo muy pero sumamente económico en todas partes, porque es la versión de ellos y es la Biblia que nosotros hemos comprado para obsequiarle a los nuevos discípulos que llegan a nuestra iglesia. Palabra de Dios para Todos también está muy, muy buena. Entonces vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 8. Y la clase del día de hoy se llama Amando a Dios por encima de todo. Amando a Dios por encima de todo. Y nos vamos entonces. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 8, dice así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este texto bíblico es lo que se conoce como el Shema judío, el gran mandamiento, el gran mandamiento. Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Vamos a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Dice: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a toda hora y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de la ciudad. Ahora, la nueva traducción viviente dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego.
Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Aleluya. Gloria a Dios. Recordemos que en el libro de Éxodo nosotros teníamos los 10 mandamientos, y el primer gran mandamiento está en Éxodo 20, cuando Jehová le da los 10 mandamientos a Moisés, y en el verso 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el primer mandamiento. Y dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, vemos los 10 mandamientos acá, y el primer gran mandamiento fue este. Y luego vemos entonces el Shema, que no aparece en ninguna otra parte antes que esta, aquí en Deuteronomio, no aparece sino acá. Y entonces vemos que el mandamiento es ese: no tendrás, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Ahora, después vemos en Marcos capítulo 12, vamos a ver entonces que Jesús, teniendo a su alrededor a las personas, hubo uno de los escribas que le hizo una pregunta para tentarle. Entonces, Marcos 12, 28 dice de esta manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Vemos la diferencia entonces de la palabra mente que Jesús añade en el Shema. Dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús añade: con toda tu mente, lo cual es algo interesante, algo bien importante. Esta palabra mente es la palabra dianoa, y la vemos en el original. Es la palabra original dianoa en el griego, que literalmente significa facultad de pensar. Dianoa combina la palabra mente, que sugiere entendimiento, reflexión, percepción, sentido de penetración, meditación, y la facultad del pensamiento. Cuando esta facultad es renovada por el Espíritu Santo, toda la armazón mental cambia del negativismo, del temor de la mente carnal, al pensamiento vibrante y positivo de la avivada mente espiritual. Así que no solamente hay que amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, sino también con todo el entendimiento, con toda la mente.
Es tan importante este mandamiento del Shema, que es costumbre de los judíos, sobre todo los de la época, ¿verdad? Que atendiendo este mandamiento, ellos se hicieron unas cajitas, y dentro de esas cajitas que se ataban en la frente, tenían escrito el Shema, tenían escrito el gran mandamiento. También lo ponían, ¿verdad?, en las puertas, y tenían como collares, tiras, con que se ataban eso al brazo, tal cual, literal, tal y como dice este mandamiento. Ahora, importante, aquí dice que el mandamiento dice: Jehová el Señor, Jehová es uno. Y de esto se agarran los testigos de Jehová y otros para decir que los cristianos adoramos a tres dioses o a un Dios de tres cabezas. Pero esta unidad aquí que habla en el Shema es una palabra hebrea, que significa unidad compuesta. Vamos a ver algunos ejemplos de una unidad compuesta. Un ejemplo, la mano. Nuestra mano es una sola, ¿verdad? La mano izquierda y la mano derecha. Pero la mano tiene 4 dedos, ¿ok? Entonces, es una sola mano, pero que tiene dedos. Es una unidad compuesta. Otra que yo uso mucho para explicar sobre la Trinidad es el ejemplo del huevo. Un huevo tiene una cáscara, una clara y una yema, pero los tres son un huevo. Es una unidad compuesta, ¿ok? Cuando en la Biblia se dice del matrimonio y se habla de que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Es como que fuese un solo ser, los dos serán uno, pero es una unidad compuesta. También Dios dejó un ejemplo de unidad compuesta o la Trinidad con otros ejemplos, como por ejemplo la materia. La materia es una sola, pero puede ser sólida, líquida o gaseosa. También tenemos el tiempo, pasado, presente o futuro, pero es una sola cosa, es el tiempo. Y también tenemos el espacio, que puede ser ancho, largo o angosto, pero es el espacio. Esto es lo que se llama una trinidad de trinidades, y es el continuum que está marcado en todo el universo. Tiempo, espacio y materia. Trinidad de trinidades, como para que el ser humano pudiera entender cómo un Dios que ordena y dice: nuestro Dios es uno, como a pesar de eso es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esta enseñanza sobre amando a Dios por encima de todas las cosas tiene como base este mandamiento que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6 y que es reforzado luego por nuestro querido Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el área más profunda de tu vida, con toda tu alma, el área consciente de tu vida, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, que fue lo que reforzó nuestro querido Jesús, con todo tu entendimiento. Amar a Dios supremamente debe convertirse en el centro de nuestra vida. Debe ser lo primero para nosotros. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios por encima de todas las cosas, no tenemos ningún tipo de ídolo.
Cuando aprendemos a amar a Dios por encima de todas las cosas, entramos en una relación profunda con Él, como vimos en la clase anterior. Cuando aprendemos a amar a Dios por encima de todas las cosas, cuando le damos a Él el primerísimo lugar de nuestra vida, entramos en un conocimiento profundo de quién es Dios. Entramos en ese conocimiento, no solamente sabiendo que Dios es nuestro amo, nuestro dueño, porque ahora sí que nos compró a precio de sangre preciosa, sino que además de ser nuestro amo y nuestro dueño, nuestro redentor y libertador, porque por medio de su sacrificio somos libres del pecado y somos libres de la condenación y del infierno. No solamente entramos en esa relación, sino también entramos en la relación de maestro-discípulo. Él es el gran maestro, el que todo lo sabe. Y nosotros, esos alumnos, esos discípulos, esos seguidores. Pero además entramos cuando aprendemos a conocer a Dios y le amamos por encima de todas las cosas. Entramos también en ese conocimiento de saber que Dios es nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros, que es templo del Espíritu Santo, es este cuerpo que tú tienes y que yo tengo. Cuando mi mejor amigo vive conmigo y como es Dios, es omnisciente, entonces cosas poderosas comienzan a suceder. Pero además, cuando yo amo a Dios por encima de todas las cosas y navego en ese conocimiento profundo de quién es Él y quién soy yo, entiendo que Él es mi Padre celestial, que me ama, que me entiende, que me ama demasiado, está asfixiado, como dicen los dominicanos, por el ser humano. Ama tanto a su propia creación que estuvo dispuesto a pagar el precio de la vida de su Hijo. Dio a su Hijo único. ¿Quién podría tomar su propio Hijo y dejar que lo sacrificaran, que lo mataran? ¿Quién podría dar a su Hijo? Yo creo que nadie sería capaz de tomar la vida de su hijo querido, de su hija querida, y decir, tomen, sáquenle toda la sangre, estando vivo y con buena salud, ¿verdad? Porque hay padres que han permitido pues que sus hijos que ya estaban con muerte cerebral, etcétera, estando todavía su cuerpo vivo, a través de la ayuda mecánica, donaran todos sus órganos, ¿verdad? Por amor a otros. Pero es un ser humano que su cerebro está totalmente muerto. Pero un niño, una persona que esté viva, buena salud, totalmente consciente, como es el caso de nuestro amado Señor, dar su vida para tomar el lugar del cordero sacrificial que se mataba el día de la expiación para perdón del pueblo, tomar ese lugar para que ya no hubiera más matanzas de animales y para que nosotros tuviéramos un pleno acceso al trono de la gracia, es algo que solamente Dios mismo pudo haber hecho. Ya había una solución para el pecado. Había que entrar en un ritual, había que sacrificar animales, había todo un sistema. Pero Dios no había un pleno acceso al trono. Había que ir a través del sacerdote. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero había un plan. Así que Dios, que nos ama tanto, dijo, hasta aquí, este es el tiempo, hasta aquí llegó esta etapa de los sacrificios. Ahora hay libertad, ahora hay plena entrada, ahora hay acceso a mí. Ahora viene la revelación del Padre sobre que tiene hijos, y a través de Jesucristo se rompe el velo, hay un acceso pleno y hay una nueva era. Después de Cristo todo cambió. Así que debemos nosotros estar conectados a la fuente. Nosotros tenemos ese gran mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero a pesar de que es un mandamiento, es lo mejor que le podría pasar a un ser humano
en toda su existencia terrenal. Cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, todo tu comportamiento tiene que cambiar, tu accionar, tu forma de ser, tu forma de hablar. Pero además hay un segundo mandamiento similar al primero, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. No podemos hacer esto a menos que Dios sea el centro de nuestra vida. Este mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo me confronta. Mi prójimo, mi próximo, ese vecino que es tan malo, esos compañeros de trabajo, esos compañeros de estudio, esos hermanos en Cristo que pareciera que no hubiesen nacido de nuevo, que hacen cosas que uno se queda asombrado y diga, pero como un redimido puede actuar de esta forma. El mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios ataca el egocentrismo de nuestra vida, porque en lugar de amarme a mí por encima de todas las cosas, tengo que amar a Dios y a mi prójimo. A Dios por encima de todo y a mi prójimo como a mí mismo. Y eso no se puede hacer a menos que uno ame a Dios supremamente. Y solo cuando amamos a Dios así es que podemos cumplir el segundo mandamiento. Por eso es que lo primero es ama a Dios y después vas a ser capaz de amar a tu prójimo como a tú mismo. Vas a poder perdonar más fácil. Vas a poder ver a los que te hacen daño como personas que son víctimas de quizás herencias terribles, familiares, ¿verdad? Crianzas desastrosas, como personas heridas y en definitiva como personas que no tienen a Dios. Cuando vemos las cosas así, desde un punto de vista espiritual, es más fácil tolerar, es más fácil amar, es más fácil entender que esta persona no tiene al Señor y por lo tanto se comporta así. Y aún con respecto a los hermanos en Cristo, es porque quizá no han entrado en este conocimiento, porque no han entendido que el Shema está activo para nosotros, de que debemos reconocer al Señor como lo más grande y el único en nuestra vida. Por eso yo decidí hace mucho tiempo, hablando de cosas prácticas, poder usar todas mis playeras, t-shirts, remeras, franelas, polo, como le llaman en tu país, que si te iban a tener un dibujo, un estampado, que fueran mensajes bíblicos. Hablando un poquito de esto del Shema, ¿verdad? Que se me note en todas las partes. Habla de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, cuando andes por la calle, que el que me vea lo que tengo puesto, que ellas sean un misionero silencioso, que aunque yo no hable, ellas griten Dios, mis prendas de vestir, quiero decir, donde quiera que yo vaya. Pero ayer yo le decía a la iglesia, cuando estábamos viendo nuestra enseñanza de Academia de Discipulado Integral o Escuela Bíblica Dominical de Adultos, yo les decía a la iglesia que se acostumbraran a dar el Dios te bendiga en cualquier parte donde se encuentren. Acostúmbrese a eso, a decir el Dios te bendiga. Cuando tú dices Dios te bendiga, muchas cosas pueden suceder. Hay gente que se te puede quedar viendo como que si tú eres alguien raro. Algunos otros te verán de arriba abajo y dirán gracias, y otros, ¿verdad?, van a recibir esa bendición. Pero nosotros como hijos de Dios, donde vayamos, al decir el Dios te bendiga, estamos haciendo esto. Estamos cumpliendo en parte con este Shema, ¿verdad? Estamos repitiendo los mandamientos y todo lo de Dios, estando en la casa, estando en el camino, por todas partes. Cuando tú llegas a un lugar a preguntar por algo, a un servicio público del Estado, a hacer una fila, cola, columna, como sea, para pagar un recibo, cuando abordes un transporte público, cuando tú dices buenos días, Dios le bendiga, o Dios te bendiga, o cuando tú saludas con el Dios te bendiga, estás hablando de Dios en toda parte. Y no solamente eso, estás
estás sacando tu cédula de identidad, tu pasaporte celestial donde quiera que tú estés. Y si alguien te dice, pero es que tú eres evangélico, ahí nosotros, el pueblo de Dios, sacamos la respuesta estándar. Sí, para la gloria de Dios. Qué hermoso, qué bello es nosotros poder identificarnos como cristianos. Nosotros que podemos hacerlo, porque nuestros hermanos en Cristo que están en el continente asiático, en Europa, en algunas partes de Europa, etcétera, que son perseguidos, no pueden decir abiertamente que son cristianos, porque están allí haciendo el trabajo a Dios a través de la estrategia. Así que nosotros que estamos en este lado del mundo, en Occidente, que podemos decir el Dios te bendiga, que podemos usar prendas de vestir que hablen de Dios, que podemos acceder a tiendas y comprar todas las Biblias impresas que podamos y queramos, que podemos repartir literatura cristiana en todas partes donde nosotros vayamos. Nosotros que podemos sacar la cédula de identidad y el pasaporte celestial para que el mundo sepa que somos el pueblo de Dios, vamos a hacerlo. No solamente con nuestras prendas de vestir, no solamente en nuestro hablar, pero también tiene que ser en nuestro accionar. Y demostrando que sí se puede amar al prójimo, sí podemos demostrar amor, compasión, misericordia con aquellos que no tienen a Cristo, pero también con aquellos que sí lo tienen, pero que no, esto no se les ha revelado, o que no han entendido que ser cristiano es un estilo de vida. Es que yo soy parte de la familia de Dios, y no sé si a veces tú has visto algunas personas que dicen, no, en nuestra familia comemos así, en nuestra familia criamos a los niños así, en nuestra familia nosotros no tenemos esta costumbre. Bueno, en el pueblo de Dios, en nuestra familia, amamos al prójimo como a nosotros mismos. Es el Shema, el gran mandamiento. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Dios querido, por ser parte de tu familia. Gracias, querido Señor, porque nos amaste tanto, con amor eterno, enorme, inmenso, impresionante. Nos amaste tanto que tú diste a tu hijito, tu hijo, propio hijo, que muriera, sufriera, se dejó matar, pero solo por amor. Gracias porque por ese sacrificio somos hermanos, por ese sacrificio ahora somos parte de tu familia. Papá, por favor, ayúdanos a cada día poder comportarnos como miembros de la familia, como creyentes, como cristianos, con ese apellido maravilloso llamado cristianos. Papá, por favor, danos la fuerza y la determinación para amar al prójimo como a nosotros mismos. Danos la fuerza, Señor, para que nosotros podamos demostrar que te amamos con locura, tratando de hacer lo posible por imitarte, por comportarnos como tú esperas de nosotros. Ayúdanos, querido Padre, a que nosotros podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Que nosotros podamos comprometernos con todo nuestro ser a cumplir todo lo que tú esperas de nosotros. Que podamos repetir a nuestros hijos una y otra vez tus mandamientos y tus promesas. Que podamos hablar de ti en todas partes, en nuestras conversaciones, cuando vayamos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, con nuestra ropa, con nuestro accionar, con nuestro pensar. Que hasta en la puerta de nuestra casa nosotros podamos predicar en silencio con algún letrero que hable de ti. Gracias, querido Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.